Bueno, el mundo hoy tiene una crisis de identidad muy grave. Los seres humanos que están poblando el planeta Tierra están perdiendo su identidad de muchas cosas, de género, de fe, de creencia, identidad política. Cada uno se puede estar preguntando de dónde somos. Y es bueno que también nosotros como creyentes del Señor hagamos la misma pregunta. ¿De dónde somos? Porque resulta que según la Biblia no hay sino dos identidades que vamos a ver hoy a través de la parábola que está en Mateo 13 del 24 al 30. Ustedes saben cuál era el propósito de las parábolas. Era una enseñanza especial en forma de historia corta, con la cual el Señor iba a mostrar algunos aspectos muy importantes a sus creyentes que de otra forma quizás no lograran captar en profundidad. Entonces, en la historia quedan reflejados varios aspectos que es necesario analizar en calma y con esa profundidad para ver qué es lo que nos quiere decir el mensaje del Señor. Mateo 13:24 dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta parábola está dentro de un grupo de otras varias relacionadas con el reino de los cielos. El reino de los cielos, por definición, es el sitio donde Dios reina. Si en tu corazón hay un espacio para que el Señor gobierne tu vida en forma amplia y suficiente, entonces tú estás en el reino de los cielos. Si tu hogar está siendo gobernado por Dios, ocurre lo mismo. Entonces el reino de los cielos se va extendiendo del individuo hacia las instituciones, pasando primero por la familia y llegando hasta la iglesia. No podemos decir en este momento que el reino de los cielos esté en el mundo, porque la mayoría del mundo ha negado el gobierno del Señor, lo ha rechazado. Entonces la parábola tiene como propósito mostrarnos un aspecto de ese reino de los cielos. Por eso dice, puede compararse. Vamos a ver qué es el objeto de la historia que va a servir para entender ese aspecto del reino. Dice que a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ocurre entonces que aquí el Señor Jesucristo se compara, y el Dios el Padre, a ese labriego, a ese campesino que trae la semilla desde lejos y que ha preparado su campo de una manera especial. El campo en este sentido es el mundo. La semilla nos va a explicar ahora después qué es, pero desde ya podemos adelantar qué es la palabra. Y el labrador pues es el dueño del campo, es Dios, es el Padre. Mateo 13:25. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La semilla aquí queda identificada, la buena semilla, la semilla de trigo. Sabemos que el trigo tiene una característica, y es que con el tiempo empieza a inclinarse por el peso del fruto que está madurando en su espiga. Y esas son las dos principales características que lo diferencian de otras plantas, porque resulta que la cizaña es una planta que se parece mucho al trigo en las fases iniciales. Tiene hasta una cierta espiga, pero con dos diferencias basadas en la principal característica del trigo. Primero, la cizaña no da fruto. Segundo, la cizaña no se inclina por el peso
de ese fruto porque nunca lo tiene. Entonces, la figura del trigo es también la de aquel creyente humilde y sometido a Dios, que empieza a dar ese fruto para Dios, el fruto del servicio, el fruto del trabajo para la iglesia, la obra del Señor y para sus hermanos. Ya hemos discutido aquí cuál es ese trabajo, que puede ser de todo nivel, desde el pastor que tiene muchísimas almas a su cuidado, hasta el hombre de familia, la madre de familia, que están cuidando de sus hijos. Entonces, en el versículo 25 se nos plantea una revelación. El trigo es sembrado por el dueño del reino de los cielos, el dueño del campo. Pero el enemigo viene furtivamente, sin que nadie se dé cuenta, porque los hombres dormían, y el primero que no se da cuenta de eso es el trigo. Viene el enemigo y siembra una semilla parecida. Mateo 13:26 dice: cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. El ciclo biológico es muy similar, pero aquí se nos muestra que la función del trigo es la de servir de alimento, de sustento a aquellos hambrientos que lo buscan. Cuando tú estás sirviendo a alguien, de alguna manera estás calmando su hambre espiritual. En esos momentos, según la parábola, aparece la cizaña, que confunde, lo veremos en el versículo 27. Los siervos del dueño, o sea, los ángeles del reino de los cielos, que son los cuidadores de la obra de Dios, fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo, o sea, trigo? ¿Cómo así que tiene entonces también cizaña? Él les dijo, el 28, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Aquí hay una consideración interesante. Es si el dueño del campo es Dios el Padre o el Señor Jesucristo, que son Dios, que son todopoderosos, ¿por qué no hicieron algo para evitar la siembra de la cizaña? Esta pregunta va a quedar resuelta más adelante, porque muchos se preguntarán: pero entonces, si nosotros vamos a servir al Señor, ¿para qué necesitamos que haya obstrucción, que haya fantasmas que se aparecen pero que no hacen absolutamente nada? Versículo 29. Pero él dijo, va a responder aquí la pregunta: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? ¿A qué? ¿La cizaña? El Señor dice: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. ¿Por qué? Por causa de su parecido. Son muy similares hasta que empieza a aparecer el fruto. Se confunden fácilmente. Entonces podría ocurrir que sin querer estos trabajadores del dueño del campo hicieran daño entre el cultivo que sí produce fruto. Y entonces explica en el versículo 30: dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entre otras cosas, no solo para que no se le haga daño al trigo, sino porque ya la palabra nos va a responder que hay unos objetivos primordiales pero ocultos. Y continúa el versículo 30: y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Bueno, explicación de por qué el Señor permite la cizaña. Primera de Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esta palabra está hablando de una realidad que ocurre en toda sociedad humana
inclusive la espiritual, inclusive la sociedad de dos personas, como es el matrimonio, con mayor razón cuando es la familia ya con los hijos, y con mayor razón todavía cuando es la iglesia donde hay más de dos. Es preciso, es decir, es necesario, es indispensable, por alguna razón celestial, que entre ustedes haya peleas, haya discusiones, haya divisiones, para que se haga manifiesto de entre ustedes quiénes son los aprobados. Este versículo nos explica la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña se permite para que haya disensiones. Toda iglesia va a sufrir más tarde o más temprano discusiones pequeñas, medianas y grandes, inclusive hasta divisiones. Discusiones de tipo teológico o de tipo estratégico o de cualquier otro tipo, incluso hasta social y mundano, que quedan explicadas en la 1 Corintios 11:19, para que se hagan manifiestos entre ustedes quiénes son los que son verdaderamente aprobados. Es decir, la cizaña permite que el trigo se mire a sí mismo, porque Dios lo sabe. Dios siempre sabe quién es trigo y quién es cizaña. Se mire a sí mismo y entonces mire, de paso, la misericordia de Dios que lo llamó, y con humildad se incline a producir más fruto, en gratitud por lo que Dios ha hecho por él. En cambio, la cizaña levanta la cabeza con orgullo y se rebela. Y esa distinción que también nos explica este tiempo de la dispensación de la iglesia, donde la maldad es permitida, donde la iniquidad va en aumento, hasta que venga el deseado de las naciones a hacer el juicio y a apartar el trigo de la cizaña, para entonces llevar a cada uno a su destino. Y Mateo 24:6 nos dice más o menos lo mismo. Está hablando allí de guerras y rumores de guerras, y entonces dice, no se alarmen, en la parte final del versículo, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, para que cada uno de nosotros mire su propio corazón, para que cada uno sepa quién es, no tanto quién es quién. A mí no me debiera interesar si el hermano que está al frente o a la derecha o a la izquierda es trigo o es cizaña. A mí lo que me debe interesar es que si yo en realidad soy trigo, debo estar dando fruto. Y que si tengo algunas manifestaciones de cizaña, mire si tengo algún compromiso real o no con Dios. Estábamos hablando de la crisis de identidad que tiene el mundo. La iglesia en este momento está en una crisis de identidad. Muchos no saben si son trigo o si son cizaña. Muchos todavía no conocen a fondo la palabra y no se han metido de corazón con Dios para saber quién es Él. Insisto, no se trata de mirar al vecino, sino a sí mismo. Porque resulta que en estos tiempos la cizaña ha prosperado, se ha multiplicado. Y voy a sacar un artículo de un libro cristiano que nos va a explicar en términos prácticos cómo es que está trabajando esta cizaña hoy. Voy a leer a continuación lo que dice el artículo. Las siguientes citas han provenido directamente de los labios o plumas de hombres y mujeres que se consideran a sí mismos como los profetas de hoy. Ojo, hago énfasis en eso. Estos son líderes, entre comillas, de las iglesias, de muchas de las iglesias de hoy en día. Si ustedes han leído noticias, y sobre todo cristianas, van a poder identificar algunos de estos nombres, que en su mayoría son de Estados Unidos, pero que fueron muy famosos a final del siglo XX
y en los primeros años del siglo XXI. La pandemia silenció a muchos de estos, de los que vamos a leer ahora a continuación, pero no significa que se hayan quedado quietos. Continúa el artículo. Son estos autoproclamados profetas quienes están conduciendo la iglesia al reino de las sectas. Pero no lo acepte porque lo diga yo, dice el autor. Entonces, a continuación, da unas citas de cada uno de estos pretendidos profetas. Oigan lo que dice, por ejemplo, Kenneth Copeland. Ese es muy conocido, especialmente en la parte final del siglo XX. Dice Kenneth Copeland: Satanás conquistó a Jesús en la cruz. Satanás conquistó a Jesús en la cruz. Este es un pastor cristiano, entre comillas, que se está parando en un púlpito, entre comillas, conduciendo a una iglesia de miles. La iglesia de Kenneth Copeland era una mega iglesia, igual que las de muchos de los que siguen a continuación. Entonces imagínense ustedes que este señor escribe un libro y seguramente repitió en alguna predicación esa frase. Dice que Satanás conquistó a Jesús en la cruz. Es un mensaje completamente satánico. Es un mensaje que está minimizando la divinidad del Señor Jesucristo, y es un mensaje que está velando el propósito de la muerte en la cruz de nuestro Salvador. Por tanto, este tal Kenneth Copeland no podemos considerarlo un mensajero de Dios, sino del diablo. Otro que fue también famoso, aunque un poco menos conocido, es Morris Cerullo. Miren lo que dice este señor. Otro pastor en otra iglesia con multitud de oyentes. Le está predicando un día a la iglesia y le dice: usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios, usted está mirando a Jesús. ¿Qué está diciendo? Yo, Morris Cerullo, soy representante de Jesucristo y de Dios aquí en la tierra en este momento. Lo que yo diga, usted tiene que aceptarlo tal cual, sin examinarlo, porque yo le estoy hablando como Dios. ¡Qué blasfemia tan grande! Un pastor, entre comillas, con otra mega iglesia. Tercer caso, este es mucho más conocido. Ha sido oído en YouTube y en muchas de las redes sociales. Es Benny Hinn. Dice él: nunca, oigan esto, nunca, nunca, nunca vaya al Señor a decirle, entre comillas, si es tu voluntad. Nunca le diga a usted, hermano, dice Benny Hinn, en una oración: Señor, si es tu voluntad. Nunca se lo diga. Y resulta que eso está escrito en la palabra, porque fue el propio Señor Jesucristo el que dijo: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínense entonces a un hombre, un pastor de una mega iglesia, porque la de Benny Hinn era iglesia de 30,000, 50,000 personas, diciendo esto. Dice: no permita que esas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Por Dios, qué blasfemia tan tremenda. Está contradiciendo flagrante y abiertamente la Escritura. Está diciendo que el Señor Jesucristo se equivocó al decirle al Padre: si es tu voluntad. Y le está enseñando a gente ciega de esas mega iglesias, como suelen serlo, a orar de otra manera distinta a la bíblica. Este Benny Hinn fue uno de los hombres más exitosos en cuanto a logros congregacionales en números y por consiguiente económicos. Este no es tan conocido, Frederick Price. Dice:
Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. Imagínense. Aquí en la tierra Dios no es dueño de ella, es lo que está diciendo. Si usted es quien tiene el control, así que si el hombre tiene el control, ¿quién no lo tiene ya? Dios. Está diciendo que usted es más que Dios, porque usted tiene el control. Eso es pura metafísica, esto es pura nueva era, lo mismo que están basados todos estos de arriba. Por consiguiente, esto es satanismo franco y puro. Está endiosando al hombre y está disminuyéndole la gloria a Dios. Y el último de las citas, Kenneth Hagin, otro conocido, aunque no tanto, dice, oigan esto también, el hombre fue creado en términos de igualdad a Dios. Lo mismo que le dijo Satanás, la serpiente, a Eva. Y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. Por tanto, tú no tienes que adorar a Dios, no tienes que reverenciarlo, no tienes que respetarlo, porque tú eres igual que Él. Este es Satanás hablando, lo mismo que hizo en el paraíso. 5 ejemplos de lo que es la cizaña del siglo XX y XXI en la iglesia del Señor. Y lo mejor de todo esto es que el Señor lo permite. No los quiten hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Alguien decía en forma un poquito prosaica, pero muy cierta, dice, cada oveja tiene el pastor que se merece. Y me parece a mí que es una frase contundente, especialmente para estos. El que está buscando reverenciar a un Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas en el universo, se busca un pastor que le enseñe a reverenciarlo, que glorifique el nombre de Dios. Pero aquel que está buscando su propia gloria, que está buscando cosas de este mundo, dinero, poder, fama, vanagloria, va a buscar entonces un pastor que le hable de prosperidad, de falsas doctrinas, de metafísica, de nueva era, así como estos que acabamos de ver. Ese es el dolor y la tragedia que tiene la iglesia hoy en día. Mis hermanos, Colombia no está tan lejos. Aquí hay dignos sucesores o copiadores de estos 5 que leímos aquí. Hay denuncias a nivel mundial de pseudopastores colombianos que se han enriquecido, pero sobre todo que han llevado a multitudes al error herético. Por eso no es de extrañar que una de esas profecías del cumplimiento del tiempo del fin hable de la apostasía, de cómo en estas iglesias salen tan heridos, tan frustrados, después de comprobar que lo que están predicando estos pseudo ministros de Dios es falso. Entonces tratan de aplicarlo a sus propias vidas, estas ovejitas, y no encuentran que se cumpla. Por tanto, se hieren profundamente, se frustran y se van. Se están apartando de la vida cristiana por culpa de estos infiltrados del demonio. Entonces, la pregunta ahora, a continuación de esto, es obviamente el polo opuesto. ¿Ha nacido usted de nuevo? Voy a leer también un artículo de un predicador, J.C. Ryle, que vivió en el siglo XIX, murió en 1900, pero que son de una riqueza y una profundidad que es suficiente, por tanto la voy a tomar literalmente. Dice así: ¿es usted nacido de nuevo? ¿El trigo? ¿Es usted trigo? Ya vimos lo que era la cizaña. Esta es una de las preguntas más importantes de la vida. Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No basta con contestar: pertenezco a la iglesia, supongo que soy cristiano.
Porque miles de cristianos nominales no muestran ninguna de las señales de haber nacido de nuevo, que las Sagradas Escrituras nos han dado, muchas de ellas anotadas en la primera epístola de Juan. Entonces, este autor va a usar la palabra para mostrarnos quién es el verdadero trigo, en 6 puntos. Primero, no comete habitualmente pecados. Habitualmente. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, en el sentido de habitualmente. Y la primera de Juan 5:18 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La misma cita repetida en la misma epístola, primera de Juan. Entonces, ahora el análisis que hace este pastor Rael dice: la persona que es nacida de nueva o es regenerada no comete habitualmente pecados. Ya no peca con su corazón y voluntad y todas sus inclinaciones. Probablemente hubo una época cuando no pensaba si sus acciones serían o no pecaminosas. Pues obviamente antes de que se convirtiera, y también en los primeros tiempos de la vida cristiana. No se pensaba si se estaba pecando o no, eso venía uno tan acostumbrado a pecar. Y no siempre sentía pesar después de haber hecho el mal, continúa el autor. No había problemas entre él y el pecado, eran amigos. Sí, pero al principio. Y continúa el autor. Pero el cristiano auténtico ahora odia el pecado, huye de él, lucha contra él, lo considera su plaga más grande, resiente la carga de su presencia, se duele cuando cae bajo su influencia y anhela librarse totalmente de él. Amén y amén. Aquí está toda la batalla del creyente entre el espíritu y la carne. Lo que quiere decir, entre la palabra que mora en el espíritu y el pecado que mora en la carne. Continúa. El pecado ya no le agrada, ni siquiera le es indiferente. Ha llegado a ser algo que odia, aunque a veces todavía resbale. Él lo explica muy claramente. No obstante, no puede eliminar su presencia dentro de él. Lo que nos dice Romanos capítulo 7 y 8. A veces queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Continúa el autor. Si dijera que no tiene pecado, estaría mintiendo. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren la importancia de sustentar algo con la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es que yo agrego aquí que el nacido de nuevo busca estudiar la palabra de Dios para ver si lo que le están predicando es sana doctrina, es doctrina del reino para trigo, o son mentiras satánicas, mentiras de la cizaña. Continúa el autor, pero puede decir que odia al pecado y que el gran anhelo de su alma es no volver a cometer ningún pecado. Sueña con eso. No puede impedir malos pensamientos, ni que faltas, omisiones y defectos aparezcan tanto en sus palabras como en sus acciones. Esa es la lucha del creyente. Combate contra sí mismo para hacer las cosas bien, pero a veces le salen mal. Continúa, sabe que todos ofendemos muchas veces, Santiago 3:2, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguno no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero puede decir ciertamente, en la presencia de Dios, que estas cosas le causan dolor y tristeza y que su naturaleza entera no las consiente. Toda falla, toda debilidad y todo pecado
le causan dolor al cristiano auténtico. Por eso pregunta el autor, ¿qué diría de usted el apóstol? ¿Qué diría Pablo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Primer punto. Segundo, cree en Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios o nacido de nuevo. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que es la persona divina designada por Dios el Padre justamente para este propósito, y fuera de él no hay ningún Salvador. Se considera indigno, pero tiene plena confianza en Cristo, y confiando en él, cree que todos sus pecados han sido perdonados. Sabe que falla, pero confía en que el Señor lo levante. Cree que porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y la muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios. Lo cree por fe y puede encarar la muerte y el juicio sin temor. No le tiene miedo a la muerte. Al juicio, mejor dijéramos, puede que la muerte haya ciertas limitaciones, pero al juicio no. Puede tener temores y dudas. Quizás a veces diga que se siente como que no tiene nada de fe. Aún el cristiano más maduro cuestiona su propia fe. Pero pregúntele si está dispuesto a confiar en otra cosa en lugar de Cristo y vea lo que dice. Pregúntele si está dispuesto a basar su esperanza de vida eterna en su propia bondad, sus propias obras, sus oraciones, su pastor o su iglesia, y note su respuesta. ¿Cuál? No, solo confío en Cristo, en nada más, no en mi iglesia, no en mi pastor, no en mis oraciones, no en mis méritos. Entonces, ¿qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Tercero, practica justicia. Primera de Juan 2:29. Todo el que hace justicia es nacido de él. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado es un hombre santo, apartado. Procura vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar las cosas que Dios aborrece. Desea continuar teniendo comunión con Cristo y que sea su ejemplo, al igual que su Salvador, y dar pruebas de ser amigo de Jesús haciendo todo lo que Él ordena. Sabe que no es perfecto, sin embargo. Percibe con dolor su corrupción interior. Hemos visto 3 puntos y en los 3 hemos visto que hay un dolor interno en la vida del cristiano verdadero. Dolor por el pecado, dolor por no ser santo, dolor por no caminar como Cristo, pero sin embargo intenta continuamente hacer esas 3 cosas. Tiene conciencia de un principio maligno dentro de sí mismo, la carne, que lucha constantemente contra la gracia y trata de apartarlo de Dios, pero no lo consiente, aunque no puede impedir su presencia hasta el día de la glorificación del Señor. Aunque a veces puede sentirse tan bajo que cuestiona si es o no cristiano, podrá decir con John Newton: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero aún así no soy lo que era y por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué hermosa frase. ¿Qué diría usted entonces al apóstol Pablo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Cuarto punto, ama a los cristianos, a los demás cristianos. Primera de Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los auténticos discípulos de Cristo. No se confundan.
Si yo veo a un cristiano hipócrita, un cristiano que está pecando abierta y conscientemente, repito, me aparto de él. Pero si veo a un cristiano que está intentando agradar al Señor a pesar de caer, yo lo miro con admiración. Al igual que su Padre en los cielos, ama a todos los hombres con un gran amor general, pero tiene un amor especial por los que comparten su fe en Cristo, por los verdaderos hermanos que decía arriba. Al igual que el Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y puede llorar por ellos, pero tiene un amor particular por los que son creyentes. Nunca se siente tan en casa como cuando está en su compañía. ¿De acuerdo? No hay nada mejor que encontrar verdaderos hermanos en Cristo. Siente que todos son miembros de la misma familia. Son sus soldados compañeros, luchando contra el mismo enemigo. Son sus compañeros de viaje, viajando por el mismo camino. Los comprende y ellos lo comprenden a él. Pueden ser muy distintos a él de muchas maneras, en rango, en posición y en riquezas, pero eso no importa. Son los hijos e hijas de su Padre y no puede menos que amarlos. Entonces, ¿qué diría usted al apóstol Pablo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Llevamos 4 puntos, ahora repasamos los 4 completos en resumen. Quinto, vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y lo malo. Muy claro. No le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmortal. Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan o elogian. Su meta principal es agradar a Dios. ¿Qué diría usted al apóstol Pablo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Y sexto, último punto, se mantiene puro. Primera de Juan 5:18. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El hombre que ha nacido de nuevo cuida su propia alma. Procura no solo evitar el pecado, sino también todo lo que lo pueda llevar a él, al pecado, obviamente. Es cuidadoso de sus compañías. Sabe que las comunicaciones impías corrompen el corazón y que el mal es más contagioso que el bien, así como una enfermedad es más contagiosa que la salud. Es cuidadoso en cuanto al uso de su tiempo. Su anhelo principal es usarlo con provecho. Anhela vivir como un soldado en territorio enemigo. Usa continuamente su armadura y estar preparado para la tentación. Es diligente en ser un hombre vigilante, humilde y de oración. ¿Qué diría usted del apóstol? ¿Al apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Y conclusión. Estas son las 6 grandes características del cristiano que ha nacido de nuevo. Hay una gran diferencia en la profundidad y claridad de estas características en distintos cristianos. En algunos son débiles y casi no se notan. En otros son fuertes, claros e inconfundibles, de modo que cualquiera los puede notar. Algunas de estas características son más visibles que otras en cada individuo. Rara vez son todas igualmente evidentes en una persona dada. Podemos por lógica llegar a una sola conclusión. Únicamente los que son nacidos de nuevo tienen estas 6 características y los que no las tienen no son nacidos de nuevo. Esto parece ser la conclusión a la cual el apóstol quería que llegáramos. ¿Tiene usted estas características?
¿Ha nacido usted de nuevo? Repaso las 6 rápidamente. Primera, no comete habitualmente pecados. Segunda, cree en Cristo. Tercera, practica justicia. Cuarta, ama a los demás cristianos. Quinta, vence al mundo. Y sexto, se mantiene puro. Bueno, mis hermanos, ahí quedamos para pensar en cuál es nuestra identidad y si tenemos algunos puntos borrosos, para trabajar en ellos. El Señor ya viene.